Gracias por la presentación. En esta ocasión hablaremos de la información pública y los datos personales. Pero, ¿a qué se refieren estos conceptos? En este apartado voy a discernir entre datos personales e información pública. Les plasmé una breve definición eh, y tiene que ver precisamente con lo que nos hace identificar a otras personas. Tenemos ciertas características únicas y ciertos elementos dentro de nuestra esfera privada y personal que nos distinguen y que nos hacen irrepetibles. Y eso es valiosísimo. De esa suerte, se debería de guardar, se debería de conservar y no debería de ser público. Por eso es la gran diferencia entre datos personales e información pública. Estos datos personales se pueden clasificar y se pueden clasificar como confidenciales. Eso implicará que no todas las personas pueden acceder a ellos, salvo que nosotros les demos autorización. O bien, si es un caso de extrema urgencia o que afecte a algunas otras personas o un grupo de personas amplio, se puede hacer una excepción. Pero en lo general, deberá de siempre mantenerse privado, deberá de siempre mantenerse en resguardo y no deberá de transmitirse a la ligera. Es importante que ustedes los conozcan, que tengan un esbozo, una idea general, aunque sea, de este concepto o de estas características, pues así no llegaremos al exceso. Y nuestros artículos o los proyectos o los trabajos que se exhiban a la Revista Mexicana de Enfermería no tendrán que ser modificados, no tendrán que tener comentarios respecto a este tipo de asuntos, ¿va? Para el caso de la información pública, plasmé la definición que está contenida en la ley. Es buena, es consistente, pero es demasiado amplia. En pocas palabras, ustedes deben de entender que la información pública es todo lo que no corresponde a datos personales, pero en estricto orden es toda la que se contiene en el apartado de la Administración Pública Federal y a la que podemos tener acceso sin límite. ¿Existe alguna posibilidad de reservarla, es decir, de guardarla para que no sea conocida por otras personas si no se desea? Pero tiene que cumplir ciertos requisitos para poderse conservar de tal forma. Y ya no es tan simple. Se tiene que justificar, por ejemplo, la seguridad nacional. Se tiene que entender que esa transmisión de la información, en caso de que se solicite y no se quiera dar, afecta a la seguridad nacional, lo cual es casi imposible, ¿no? Para eso tenemos un órgano garante y por eso es que vamos a hablar seguidamente de lo que toca a los derechos humanos, ¿va? Hay un órgano garante que se creó, nació en consecuencia del contenido del artículo 6º constitucional, pero también del 16 constitucional. En breve los voy a platicar, pero quiero que tengan por lo menos este apartado claro para poder continuar y después la doctora Juana lo complementará. Para entender de manera mucho más amplia y mucho más buena, quiero que tengamos esta base. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos son elementos mínimos que se han convenido por los que integramos el planeta en donde vivimos, por todas esas sociedades. Y se ha entendido que hay ciertos requisitos que no pueden ser menores para ningún ser humano. Todos debemos de tenerlos. Y cada estado, cada organización social conviene aceptarlos y entonces modificar sus leyes internas para que esto se pueda hacer efectivo. Esta es una parte de lo que les platicaba. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en favor de los individuos. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Que todos los que estamos en el ámbito público debemos de hacer valer y buscar que se respeten los derechos humanos. Esos derechos humanos, ¿dónde están contenidos? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso es que señalé el artículo 6º constitucional y el 16.
porque ahí es en donde está el génesis de estas dos materias. El sexto contiene el apartado de la información pública y el 16 contiene el de los datos personales. Este apartado público, basado en el artículo sexto que ya platicamos, se refiere a la oportunidad de solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Esto es claro, está plasmado en el artículo sexto constitucional que pues ustedes seguramente lo conocen, y es súper amplio. Antes era un texto muy breve, pero todas estas necesidades de legitimar a la materia y de legitimar este derecho han recaído en un artículo súper amplio, súper específico. Y pues hay que seguirlo, aunque rompa con la técnica legislativa, aunque no corresponda al deber ser de un ordenamiento de esa magnitud, las presiones sociales han permitido que estas modificaciones hayan operado, ¿no? Y que sean efectivas y sean necesarias, y que su cumplimiento sea definitivo. Entonces, aquí vemos claramente dos apartados, o tres, por lo menos, que nos impactan para el caso de la revista mexicana, que es investigar, buscar y recibir información. Por supuesto que Juana va a agotar de manera mucho más amplia y mucho más consistente estos elementos, pero yo les platico la base, ¿no? El origen. Nosotros debemos de respetarlo. La Revista Mexicana de Enfermería tiene el cobijo o está formando parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y este instituto es parte de la administración pública. Por eso es que es tan relevante este apartado y por eso es que la colación es necesaria y por eso es que debemos de saber el origen y la necesidad de hacer valer este tipo de temas. Para el caso, podemos leer este apartado. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y proteger, que es lo que ya habíamos platicado en algunos otros apartados, pero es lo que se contiene en el texto legal, es lo que la Constitución establece. El apartado privado implica que el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá de velar porque terceras personas no incurran en conductas que pueden afectarle arbitrariamente. Este texto puede ser bueno para la lectura, cómodo, pero no necesariamente tan simple. Lo que quiso o lo que se quiere transmitir con esta información es que, como lo dijimos al principio, la información que toca los datos personales al ámbito privado debe de mantenerse así. La sola palabra lo indica. Sin embargo, hay excesos, hay defectos y estos vienen, según la experiencia y según los entendimientos que hemos tenido a lo largo de estos años, es porque desconocemos las materias. Y por eso en esta ocasión les traemos, aunque sea un breve esbozo de lo que este ámbito implica. Esto tiene que ver con lo plasmado en el artículo 16 constitucional y por lo tanto deberá de ser efectivo para la publicación de los artículos o la forma en la que se redacte o se componga el instrumento que se va a someter a revisión de la Revista Mexicana de Enfermería o de los pares o de quien se vaya a publicar. Todos debemos de entender por lo menos este apartado mínimo. Pero ¿cómo repercuten ya definitivamente estos temas a nuestra materia? Para eso vamos a tener la participación, como ya se los anuncié, de la doctora Juana Arellano Mejía. Gracias. Buenas tardes. Efectivamente, tal como ya fue expuesto ampliamente por el maestro Carlos Augusto, pues la distinción entre información pública y datos personales es clara en el marco normativo que nos ocupa. Es claro en la legislación general como en las legislaciones específicas de cada estado, o en este caso en el ámbito federal, que es el caso que nos ocupa. Aquí lo interesante, más que ahondar en las definiciones que ya fueron expuestas pues ampliamente por el maestro Carlos en cuanto a qué son estos conceptos, cuál es el límite del acceso a la información pública, que como todos ya saben y en relación a lo que señalaba el maestro,
pues está consagrado en la Constitución y es una prerrogativa, digámoslo de alguna manera, que ya está satisfecha desde la vía de los derechos humanos con una larga tradición en cuestión de libertad de expresión. En ese sentido, pues ya se decía tres maneras de poder acceder a esta información pública, siendo el derecho a recibir, a investigar, a difundir información, pero todas las derechos tienen una limitante. En este caso es el derecho a proteger la intimidad y la vida privada de otras personas, que es justamente el caso que nos ocupa en la línea que se desarrolla este interés. Toda la vía de bases de datos, de información pública, que se encuentre en los registros y que pueda ser de utilidad para la publicación de nuestro interés, se puede utilizar. De hecho, esa es la finalidad de tener a la vista más de 70 tópicos puestos a la vista en distintas páginas web de las instituciones, a fin de que sin hacer ningún reclamo o ninguna solicitud de información a ninguna entidad ni sujeto obligado, se pueda disponer de una gran cantidad de información que pueda ser útil para el propósito, por ejemplo, de una investigación. Toda esta se puede utilizar, lógicamente, bajo las citas, bajo el criterio del aparato crítico correspondiente, la cita correspondiente, la fuente de donde fue obtenida, porque, bueno, en este sentido está lográndose a partir de una fuente de tipo público. Pero les decía, el límite son los datos personales, la información de terceros, que desde la vía de los derechos humanos también están protegidos porque, y en nuestra Constitución también, desde la línea de la reforma en materia de derechos humanos, que en su artículo 16 habla de este derecho de acceso a la información de datos personales por el titular, el dueño de los datos. Pero también lo pueden hacer otras personas siempre y cuando existan las formalidades y se satisfagan al rigor de la ley. En ese sentido, no es que no se puedan, por ejemplo, conocer estadísticas, datos generales sobre situaciones específicas, pero no así los datos privados que tengan que ver con datos sensibles, sobre todo orientados a salud, a cuestiones específicas de la intimidad o de la vida privada de las personas. Ahí habrá que tener un cuidado especial. Esto no quiere decir que no se puedan realizar investigaciones o recopilación de información a partir del visto bueno y del consentimiento expreso en materia de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que en este caso es el marco normativo que nos aplica. Sí se puede siempre y cuando éste se recabe y se satisfaga y se tenga este consentimiento expreso por parte del titular de los datos para poder consentir y, en su caso, difundir cierta información. Esto siempre habrá de protegerse con el denominado aviso de privacidad, que es muy diferente al del consentimiento informado, que forma parte del expediente clínico y que se abondará en alguna otra sección de este curso. Entonces, la distinción es clara entre el derecho de acceso a la información, entre el tipo de información pública, entre aquella que va a estar clasificada como confidencial e incluso como reservada y que no se podrá acceder y que se podrá tener el acceso a esta para las fuentes documentales siempre y cuando se cumplan con las formalidades que exige la normatividad de la materia y esto se exprese en la metodología de nuestra investigación, que siempre deberá tener el, la fuente, como se comentó, del cual fue otorgado. Gracias.